Hola amigos, lo prometido es deuda y aquí tenéis la primera edición del serial de la investigación que hemos hecho sobre Tigo. Os vamos a contar todo, quién está detrás de esa marca, la historia de la empresa, su llegada a Hispanoamérica, presencia en diferentes países, estrategia, para que tengáis absolutamente todo sobre esta marca y entendáis el porqué de su presencia en Uruguay, de su reciente llegada al país y también a lo largo de estos vídeos expondremos todo. ¿Cuál es la estrategia de Tigo en Uruguay? Si va o no va a por los derechos de televisión. Algunos quilombos legales que prefieren no mostrar pero que los han tenido y los vamos a desvelar aquí para que la gente entienda que esto no es en contra de una empresa o a favor de la otra, sino que es a favor del socio y aficionado del fútbol uruguayo y en contra de todo aquel que quiera venir a llevarse al personal puesto. Sin más dilación, vamos. Bien amigos, lo primero, lo de siempre. Esta investigación que vais a ver en diferentes episodios me ha llevado semanas, ¿bien? Aquí hay mucho trabajo, hay mucha lectura, hay muchas videollamadas con diferentes pajaritos, hay, la verdad, una labor ardua que yo no he querido acelerar en el tiempo para tenerlo en un momento determinado, sino que he preferido, bueno, condensarlo y poneros la mejor información que vais a poder encontrar en todo Internet. Y a cambio, solo os pido un me gusta, solo os pido un comentario, solo os pido que compartáis este contenido y que hagáis que cada día llegue la locura de Bielsa a más personas. Absolutamente nada más. Bien, bueno, vamos a empezar por el principio y os vamos a contar todo de Tigo, incluso cuando Tigo no era Tigo, que es el tema más importante. Hay que dejar claro una cosa, Tigo no es una empresa, Tigo como tal no es una compañía, no es nada, Tigo es una marca comercial. Bien, la empresa que está detrás de la marca comercial Tigo es Millicom International Cellular S.A., bien, que es una empresa que se fundó el 14 de diciembre del año 1990 y la fundó un empresario sueco llamado Jan Stenbeck, que tiene una vida bastante curiosa, ya que él efectivamente fundó la empresa que está detrás de Tigo, pero jamás tuvo ningún tipo de relación con Tigo, ya que Jan Stenbeck murió en el año 2002 en París fruto de un ataque al corazón y la marca Tigo se creó en el año 2004. Bien, esa incorporación de Millicom al mercado internacional de la telecomunicación no es algo de un día para otro, sino que, bueno, viene recogiendo esfuerzos que se hicieron en este campo de la telefonía móvil durante los años 80. De hecho, también estuvieron un poco ligados a la creación de Vodafone a inicios de los 80 bajo otro tipo de compañías, pero ya nos iríamos, digamos, a la prehistoria de todo esto, que tampoco es el objetivo de este vídeo. Pero quiero decir que aquellos que fundaron esta empresa tenían una larga trayectoria en un mercado naciente e incipiente en aquel instante. Bien, además de todo esto, hay que entender que la sede fiscal de la empresa Millicom no es Suecia, por mucho que se dirigía desde Estocolmo, su sede fiscal está en Luxemburgo, lo cual para mí ya es el primer asterisco que hay que tener en cuenta. Luxemburgo es un sitio que tú eliges para poner una sede fiscal cuando no quieres, digamos, compartir demasiados de tus beneficios con el resto de tus congéneres y el resto de la especie, básicamente. Así que eso a mí no me gusta y esto es algo que ellos hicieron desde el principio. Bien, además de esto, hay que entender que la marca desde el primer momento entendió que su expansión y su beneficio económico no iba a estar ligado a permanecer simplemente en un país, sino que pensaron que las telefonías, las tecnologías de la información se iban a expandir por todo el planeta y eso les llevó a pensar que había mercados que todavía no se habían abierto y donde ellos podían ser pioneros y por tanto tener un mayor margen de beneficio. ¿Qué mercados son esos? Bueno, el mercado africano, Latinoamérica, ¿verdad? Y es en este punto cuando entra en juego la política latinoamericana de Tigo que veremos a lo largo del vídeo. Como os digo, en el año 2004 Millicom crea Tigo y crea Tigo como una marca comercial que a partir de ese momento va a englobar
todos los servicios que la empresa ofrezca en los diferentes países donde opere. Bien, la empresa se llama Millicom, sigue siendo así, pero su nombre comercial es ese, Tigo. Bien. Esta empresa a día de hoy cotiza en una bolsa de Nueva York, que es el Nasdaq, bien, y desde el año 2022 ha cambiado de dueño. ¿Por qué? Porque un magnate francés llamado Xavier Niel fue pujando muy fuerte por las acciones de Millicom y para el año 2023 ya tenía alrededor del 25% de la compañía, llegando a alrededor del 40% en 2024, lo cual le dio prácticamente el control de la empresa. Pero claro, Xavier Niel es el dueño, pero no es el gestor, no es el tipo que está en el día a día de la compañía. Estos son dos nombres propios que son muy importantes. El primero es Marcelo Benítez, que es el CEO, y la segunda es Maxime Lombardini, que es la COO. Cabe destacar que sigue dirigiendo la empresa desde Luxemburgo, que es su sede fiscal, y que la segunda sede corporativa más importante está en Miami. Y eso ya es, me parece, una apuesta decidida por un mercado latinoamericano. Pero a nosotros lo que nos importa es por qué una empresa que fundó un sueco con sede en Luxemburgo termina entrando en Uruguay. ¿Esto cómo funciona? Bueno, como he dicho antes, desde el principio la estrategia de Millicom fue expandirse y abrir nuevos mercados que estaban todavía por explorarse. Tuvieron presencia en África y también tuvieron y tienen presencia en Latinoamérica. El primer país de Latinoamérica que pisó Millicom fue Paraguay, que ha sido, la verdad, la mejor inversión y el mejor país para desarrollarse por parte de Tigo. De hecho, su presencia es, la verdad, muy importante y la vamos a desarrollar también en un capítulo dentro de este vídeo. Bien, llegaron a Paraguay en agosto del 92, fundando una filial llamada Telecel S.A., que fue la primera compañía celular privada en Paraguay, marcando el inicio de la competencia en un mercado hasta entonces dominado por la telefonía estatal, algo que había pasado prácticamente en todas las partes del mundo. A partir del 2004, bien, Tigo aparece en Paraguay, pero ya estaba la empresa, bien, el nombre comercial, insisto, aparece a partir de ese 2004 reemplazando a Telecel, bien, pero la razón social de Tigo Paraguay sigue siendo Telecel, bien. Bueno, Millicom, a partir de ese éxito que tuvo en Paraguay, que luego desarrollaremos un poquito más, se expandió, arrancó a operar en Bolivia, bien, porque la verdad que el tema de Bolivia también sería muy interesante verlo, ¿no? A través de Telecel Bolivia, luego ya en 2005 entró la marca Tigo, también operó en Honduras, en Guatemala, pero hay que hablar, por supuesto, de su llegada a Colombia. En 2006, Millicom compró una participación de una operadora móvil conocida como Colombia Móvil, bien, que era propiedad conjunta de dos empresas públicas de Colombia, bien, y reestructuró todo aquello bajo la marca Tigo. Después, en 2014, fusionó Tigo Colombia con la compañía estatal UNE EPM para crear Tigo UNE, adquiriendo el 50% más 1 de la participación en la entidad resultante. Esta movida le dio a Tigo presencia no solo en el móvil, sino también en otros rubros que no son telefonía móvil, pero prácticamente van de la mano, como es la fibra óptica, la televisión, ¿verdad? Y además de esto, entre 2022 y 2023, Millicom negoció incrementar su participación comprando parte de las acciones restantes de UNE y de Telefónica Movistar, consolidando su posición en el país. Bien. En cuanto a otros países, bueno, han estado presentes por absolutamente todas partes, en Panamá, en Nicaragua, e intentaron entrar en Costa Rica, bien, pusieron 1.650 millones de dólares arriba de la mesa para entrar en Costa Rica y no pudieron por temas regulatorios. Quiero decir, tienen sus propios límites, pero su apuesta por el continente y por Hispanoamérica en definitiva es, la verdad, notoria. Bueno, en Sudamérica, Millicom ha intentado aprovechar la salida de una compañía que es bastante conocida, de una compañía española como es Telefónica. Telefónica era la compañía estatal de teléfonos de España que con las desregulaciones de los años 90 se convirtió en una compañía privada muy importante con un gran desarrollo en Latinoamérica. Pero la estrategia de Telefónica, de Movistar en definitiva, es
irse de Latinoamérica, bien, han decidido centrarse en algunos de los países importantes que tienen, por ejemplo España, Alemania, y hasta donde yo he podido saber y preguntar, el plan es quedarse solo en Brasil, dentro de lo que es Hispanoamérica, solo en Brasil. En el resto de países están retirándose. Y esa retirada de Movistar le ha abierto la puerta a Millicom a través de Tigo para comprar las filiales de Movistar en diferentes países dentro de lo que es Sudamérica, que es lo que ha pasado en Uruguay, pero luego lo veremos más detalladamente. Pero profundicemos un momento en el desarrollo de la estrategia de Tigo en Paraguay. ¿Qué es lo que hizo Millicom dentro de Paraguay para crecer tanto y para, bueno, desarrollarse de manera tan exitosa? Bueno, lo hemos dicho antes, en 1992 Millicom fundó Telecel Paraguay, bien, que creció rápidamente en esos vertiginosos años 90, aprovechando las desregulaciones en estos sectores tan importantes. A partir del 2004, la empresa se conoce como Tigo y hoy en día es el operador líder en Paraguay en el tema de las telecomunicaciones. Bien, el tema de Tigo en Paraguay es complejo porque no es solo un operador móvil, sino que domina todos los segmentos que están aledaños a este tipo de mercado. Líder en móvil, líder en internet fijo, líder en televisión, tienen alrededor del 48.4% del mercado móvil paraguayo, supera, pero con mucho, a sus perseguidores, que son Personal y Claro, que tienen un 20 y tantos por ciento cada uno. Esto implica que una de cada dos líneas de móvil que hay en Paraguay pertenecen a Tigo. Bien, en banda ancha fija también es líder. En televisión paga, en el cable famoso, es líder, pero líder sin discusión, a través de Tigo Star. Posee alrededor del 69% del mercado y está muy por delante de Claro, que tiene un 20%. Bien, ¿por qué es tan líder y tan hegemónico? Porque la estrategia ha sido exitosa y porque ellos apostaron a un modelo que es muy habitual en muchas partes del mundo, que es juntar móvil, cable e internet. Entonces, si tú contratas el móvil por 10, bien, el cable en otra parte te cuesta 30 y el internet en otra parte te cuesta otros 60, bien, estos te lo dejan todo por 40 y lógicamente abarcan mucho más mercado y se expanden de manera mucho más rápida, generando un beneficio por simples y evidentes costes de escala. Bien, además de esto, no se han detenido en el tema de televisión, móvil, internet, sino que han ido abriendo otros mercados, como por ejemplo algo que me pareció muy interesante, que es una billetera electrónica que tienen, que es Tigo Money. Bien, es un ecosistema del dinero móvil que la verdad están haciendo, tiene bastantes beneficios en este momento. Es un mercado que solo en Paraguay mueve alrededor de 160 millones de dólares al año. Bien, o sea, es un mercado muy interesante, y también a través de la televisación del fútbol, bien, que es el tema que nos interesa a nosotros aquí. Tigo creó Tigo Sports en 2014 en Paraguay, siendo su primera aventura en este rubro, un rubro muy rentable pero muy escabroso, como todos sabemos, y la verdad que les ha ido muy bien. Ahora le dedicaremos un capítulo aparte para que se pueda entender, pero por cerrar el tema de las diferentes inversiones que han tenido en Paraguay como modelo posible a futuro en Uruguay, por ejemplo, crearon otras maneras, ¿verdad?, de expandirse, como es Tigo Business, que es una plataforma de servicios corporativos con centro de datos, con nube propia, en fin. Están siempre a la búsqueda de abrir nuevos mercados, todo bajo la marca Tigo, ¿verdad? Tigo lo que sea, Tigo Pan, Tigo lo que haga falta, bien, pero siempre con rubros nuevos, siempre intentando estar a la vanguardia tecnológica para abrir nuevos mercados, que ha sido la directriz de la empresa desde el día 1. Bien, la verdad que Tigo lleva, o Millicom, bajo la marca Tigo, llega más de 30 años en Paraguay. Bien, es un grupo que abarca de todo tipo de empresas, telecomunicaciones, finanzas digitales, medios. Ha tenido un impacto transformador en Paraguay por completo, bien, con sus luces y con sus sombras. Esto es algo que siempre lo tenemos que poner, pero si hablas con gente de Millicom, te dicen que el caso de Paraguay es el paradigma de lo que quieren hacer.
Eso es lo que ellos quieren hacer en todas partes. Lo que pasa que, no les ha salido bien. En otro tipo de mercados no les ha ido tan bien como en Paraguay. Y Tigo Paraguay es el caso emblemático. Y la verdad que siempre se destaca como la operación más rentable, la de mayor penetración de mercado en Latinoamérica. Y es que es verdad, porque ahora mismo Tigo o Millicom es una empresa que está apostando muy fuerte por Latinoamérica y lo está haciendo porque desde el minuto 1 les fue muy bien en Paraguay. En otros sitios no les ha ido tan bien, pero en Paraguay la verdad es que sí. Bien. Y de esta manera llegamos al desembarco de Tigo en Uruguay, que ha sido un punto, muy comentado, ha sido algo muy movido, ha sido algo que ha llevado a muchas personas que en su vida diaria no están ni acostumbradas ni interesadas en este tipo de historias, de contenido sobre empresas o cosas así, a preguntarse qué mierda está haciendo Tigo en Uruguay. Bien. Y desde el punto número 1 tenemos que atacar, yo no digo la desinformación, sino la mala información. ¿Qué pasa? Que Tigo, como ya hemos comentado, es una marca que está muy ligada a Paraguay. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el patrocinador oficial de la selección paraguaya, porque aparece la camiseta de Cerro Porteño, de Olimpia, y automáticamente se pensó que era una marca paraguaya. ¿Bien? Y no. Tigo no tiene nada que ver, no, lleva mucho tiempo en Paraguay, pero no es una empresa de capital paraguayo y que tampoco haya nacido allí. Bien, esta operación para comprar Movistar Uruguay no tiene nada que ver con los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Bien, yo sé que hay muchas cosas encima de la mesa, muchas visiones. Bien, eso no significa que Tigo no vaya a ir a por los derechos. ¿Ok? Esto que quede bien claro. Tigo puede ir a por los derechos, pero la compra de Movistar Uruguay no tiene nada que ver con si Tigo va o no va por los derechos. Bien, esto que quede claro, porque es la información que yo he tenido desde el día 1 y la información la mantengo, pero así, como yo lo estoy contando. El ejemplo más claro es que esa compra de las diferentes empresas que tenía Movistar por todo el continente, en países como por ejemplo Ecuador o sitios parecidos, no ha conllevado una puja por los derechos de televisión. Bien, no significa que vayan a replicar sí o sí por todas partes el modelo de Paraguay, porque a lo mejor simplemente no les es rentable, o sí, depende del país. Bien, pero entiendo que se pueda ver todo como un pack conjunto, pero la información clara, manifiesta, la verídica es que no tiene nada que ver. Es una operación que es, digamos, una oportunidad de mercado. Bien, Movistar se quiere ir del continente, por tanto se quiere ir de Uruguay, tiene la empresa a la venta y aparece Tigo, que ya le ha comprado otras empresas dentro de lo que es Sudamérica y también le ha querido comprar Movistar Uruguay. Esto ha costado 440 millones de dólares. Es un dinero, la verdad, muy importante, muy importante. Pero yo creo que tenemos que entender varias cosas para entender que efectivamente Movistar Uruguay vale ese dinero, porque han vendido el 100% de la empresa. Para Millicom, Uruguay representa otra joya más de la corona, ¿bien? Y puede crear sinergias en la región entre Paraguay, Bolivia, Uruguay y ser un catalizador para entrar desde ahí a otro tipo de mercados. Es un mercado muy interesante para Millicom, ¿bien? Pero es que es una empresa, Movistar Uruguay, que en este momento le da a Tigo 1.4 millones de clientes móviles, que la verdad es un 29% del mercado. Antel es el claro protagonista de este mercado en Uruguay, con más de la mitad de la cuota de mercado, pero el público uruguayo, el consumidor uruguayo, es un consumidor muy interesante. Yo sé que muchas veces se dice aquello de no, pero somos 3,5 millones, esto no puede ser, esto es un desastre. Bueno, si hablamos de la región, bien, si hablamos de Sudamérica y tenemos en cuenta el ARPU promedio, más o menos por decirlo de esta manera, bien, el gasto promedio, bien, que tiene cada consumidor, el ARPU en Uruguay es superior al de la práctica totalidad de los países vecinos. Bien,
tiene $7.5 mensuales, bien, que es uno de los ARPUs más altos dentro de Latinoamérica, y está muy, muy bien posicionada Movistar Uruguay desde los fundamentos económicos, así que es una compra positiva, en este caso para Millicom, bien. Además de esto, tenemos que poner encima de la mesa que la operación está aceptada, pero todavía no es oficial. O sea, se puede dar la casuística de que Tigo finalmente no compre Movistar Uruguay. Y alguien diría, ¿y eso cómo es posible? Bueno, como vosotros sabéis mejor que yo, en el año 2022 se promulgó la nueva ley de telecomunicaciones en Uruguay y se introdujeron muchos cambios. Bien, eso daría para una novela, pero uno de los cambios más importantes es que la URSEC, bien, que es el regulador en este caso, pero bueno, yo creo que podemos entender que es el gobierno de turno, tiene 60 días para aceptar o no aceptar una compra de estas características que altera tanto el mercado de las telecomunicaciones. Si cuando pasen esos 60 días la URSEC, es decir, el gobierno de turno, no dice nada, bien, hay un silencio positivo, es que perfecto, luz verde. Entonces hay 60 días desde que se acepta la oferta, desde que Movistar acepta la oferta de Millicom para comprarle Movistar Uruguay, hay 60 días hasta que el gobierno pueda decir si sí o si no. Si no dice nada, es que sí. Claro, yo por lo que he estado averiguando, efectivamente va a decir que sí la URSEC y va a decir que sí por varios motivos, bien, entre los que se encuentran que el mercado verdaderamente no cambia. Al final lo que cambia es, digamos, la empresa que hay atrás de Movistar Uruguay. Bien, Movistar Uruguay va a cambiar de nomenclatura, se va a llamar Tigo Uruguay, va a cambiar de colores, va a cambiar de tal, pero bueno, los empleados son los mismos, la sede va a ser la misma, va a ser todo exactamente igual, los clientes no van a notar ningún tipo de cambio, al menos en lo inmediato, bien, entonces es simplemente, bueno, sacar un actor, poner otro con la misma participación de mercado sin que se alteren, digamos, el número de empresas que participan de ese mercado, que siguen siendo las mismas, y sin que se altere demasiado la proporción dentro del mercado. Así que seguramente no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido. Además de esto, el punto clave, y hablaremos en futuras ediciones del tema de los derechos de televisión, de la estrategia, de todo eso, la gran duda, la gran pregunta, el gran desafío que tiene Tigo o que tiene Millicom es poner en práctica en Uruguay la misma estrategia que tanto beneficio les dio en Paraguay, con una salvedad. En Paraguay fueron pioneros, tuvieron mucho tiempo, mucho espacio para invertir, para sacar beneficio, y aquí ya no son pioneros, aquí ya vienen tarde, vienen con una empresa como es Antel, con una tradición que no os voy a contar, ¿verdad? En fin, es más complicado, pero ese es el verdadero desafío de Millicom en Uruguay. Los derechos de televisión pueden ser interesantes, bien, puede ser algo que Tigo considere hacer. Las últimas informaciones es que está dispuesto a participar de esa licitación, pero ya os digo, la información verídica, la FETEN, es que son dos operaciones paralelas, si queremos verlo de esta manera. No son parte de la misma, no es como ya hemos entrado, vamos a por lo otro. No, esto ha sido una oportunidad de mercado y lo otro a lo mejor puede que también, pero no forman parte de la misma estrategia. Bien, hablemos ahora de la relación que tiene Tigo con el mundo del fútbol. Tigo no es una empresa que naciera para retransmitir partidos ni tenga vocación en ese sentido, sino que dentro de la evolución del mercado de las telecomunicaciones se entendió para muchas empresas en el mundo que contar con los derechos de retransmisión del fútbol es muy importante, porque en ese famoso pack que hablábamos antes de Internet, el móvil y la televisión, si dentro de esa televisión tienes el fútbol, bueno, vas a ganar muchísimos enteros en cuota de mercado, y eso es lo que lleva a compañías del mercado de las telecomunicaciones a interesarse por ese tipo de derechos o de contenidos. Bien, bueno, si hablamos de la relación de Millicom con el fútbol, tenemos que hablar de nuevo de Paraguay. Y es que desde el año 2010, Millicom, con su marca Tigo, es el patrocinador oficial de la selección paraguaya. Y bueno, como dijimos antes, también patrocina a Cerro Porteño, a Olimpia, está en la camiseta por todas partes. Quiere decir, esto forma parte de una estrategia, ¿bien? Y de la misma manera que Antel ha formado parte de, digamos,
la carpeta de patrocinadores de la selección uruguaya de fútbol y figura como patrocinador principal en la camiseta de Peñarol y en la camiseta de Nacional, bueno, la estrategia que quiso llevar en este caso Millicom en Paraguay es la misma que lleva Antel aquí, y eso puede ser beneficioso porque en el momento en el que haya otra empresa que quiera pujar por esos derechos de televisación del fútbol uruguayo, si es que ese es el caso, va a entrar en competición con Antel para estar en las principales camisetas de los equipos más importantes y ganar cuota de mercado, y eso va a beneficiar mucho tanto a Peñarol como a Nacional, porque van a tener alguien que pueda echar la puja de esa publicidad con Antel un poquito más arriba. No digo que se lo lleve Tigo, digo que bueno, va a haber otro ofertante y a lo mejor tanto Nacional, Peñarol, la selección uruguaya pueden ganar un poquito ahí de cuota de mercado y ganar un poquito más de dinero, bien, con esa publicidad. Pero la llegada de Tigo al mundo del fútbol no solo tiene que ver con los patrocinios, sino que tiene que ver con un canal llamado Tigo Sports, que nació en Paraguay en el año 2014, que ha ido reuniendo derechos de transmisión en exclusiva de los torneos de Primera División de Paraguay, la Copa, la Segunda División y luego, bueno, otros campeonatos como fútbol femenino, fútbol playa. Bien, tienen un poco de todo en algo que suele pasar en los países, ¿no? Que hay una empresa que de repente monopoliza, entre comillas, todo esto y se hace con un montón de derechos, ¿no? En 2023 hubo una renovación histórica para la Asociación Paraguaya de Fútbol, para la APF, donde se llegó a un acuerdo contigo para el pago de 97,68 millones por los derechos de televisión del fútbol paraguayo en los siguientes años. Bien, además de ese dinero que va para la APF y para los clubes, hay que decir que Tigo desde el año 2014 ha estado invirtiendo constantemente en tecnología, en infraestructura, en cámaras, y si tú ves partidos de equipos paraguayos de hace 10 años y ves los de ahora, te das cuenta de que hay una evolución tecnológica, de que no se han estancado con las mismas estáticas, con lo mismo todo y no se mejora absolutamente nada, sino que hay una inversión constante que ha llevado a que haya una mejora técnica que al final el público, que es el que termina por pagar todo este negocio, pueda apreciar en definitiva ese planteamiento. Bien, dentro de todo esto, por tanto, para Millicom el fútbol al principio no representaba nada. En el desarrollo de su llegada a Sudamérica, su establecimiento en Paraguay, con el tiempo comprendieron que era una herramienta muy importante, pero no es una empresa Millicom que se dedique a comprar y vender derechos de televisión, no son intermediarios, no es eso, bien. Millicom básicamente es una compañía de telecomunicaciones que lo que quiere es tener presencia dentro de ese mercado, y para tener presencia dentro de ese mercado necesita líneas de móvil, necesita internet en las casas, necesita que le paguen por el cable famoso, ¿verdad? Por servicios de televisión, y dentro de eso el fútbol es muy importante porque es un atractivo verdaderamente relevante. Por tanto, no podemos comparar a Millicom bajo ningún punto de vista con Tenfield. Son muy diferentes. Bien, haré un vídeo o una parte explicando exactamente esto, porque si no parece que todo está entre Tigo y Tenfield y que una cosa y la otra son básicamente la misma. No tienen nada que ver, absolutamente no. La empresa Tenfield S.A. vive de los derechos del fútbol uruguayo, no tiene compañía de internet, de móvil ni nada, y tiene cierto tipo de tejemanejes, mientras que Millicom es algo más, más grande, más relevante, con muchas más manifestaciones, también con una parte oscura, pero que en definitiva no tiene como único modelo de supervivencia tener sí o sí con la pistola en la mano los derechos del fútbol uruguayo. Bien, básicamente no. Hablemos ahora de las controversias, de los problemas, en definitiva, y por hablar en plata, de los quilombos que ha tenido Millicom a través de Tigo en diferentes países de Latinoamérica. Han sido muchos. Bien, yo he seleccionado los que más me han llamado la atención. Si hay alguno que se queda fuera, ponlo en los comentarios y lo volveremos a comentar, no hay ningún tipo de problema. Pero ya os digo que son problemas que son
comunes dentro de empresas de este sector. Bien, yo no digo y no justifico bajo ningún punto de vista todo lo que vamos a exponer. Al revés, el espíritu de este vídeo es denunciar, bien, pero estos problemas son el pan nuestro de cada día, lamentablemente, en este tipo de empresas. Por tanto, es difícil encontrar una empresa de este sector que no tenga muertos de estos en el armario. Bien, bueno, vamos a empezar por yo creo, el más famoso, el más escabroso, el que la verdad ha levantado más ampollas y el que hace que, bueno, los trabajadores de Millicom no quieran hablar de esto. Bien, pero bueno, el espíritu de este canal es poner las cosas encima de la mesa y llamar a cada uno por el adjetivo que le corresponde. Bien. Bueno, entre el año 2010 y el año 2015 se investigó a Millicom en Guatemala por un esquema de sobornos a políticos para favorecer a los intereses de Tigo en Guatemala. Bien, resultó que entre el año 2012 y 2013, durante el gobierno del Partido Patriota, bueno, pues se había promovido en el Congreso guatemalteco una reforma de la ley de telecomunicaciones que otorgó prórrogas de licencias por 25 años sin costo para operadores móviles y que facilitó la instalación de antenas sin burocracia, o sea, una desregulación muy importante del sector. Bien, en el 2015... diferentes organismos, por ejemplo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, revelaron evidencias de que los representantes de Tigo Guatemala, que la empresa, la razón social allí se llama Comunicaciones Celulares S.A., pero es Tigo Guatemala, habrían pagado sobornos periódicos a diputados apodados en clave champurradas por valor de 50.000 bimensuales, o sea, unos $6.500, casi nada, al mes, para asegurar la aprobación de esas leyes favorables. La investigación apuntó a una alianza corrupta entre directivos de Tigo y la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, coordinando pagos a legisladores a cambio de votos. El tema es serio, ¿eh? O sea, estamos hablando de un tema de corrupción de los más altos que nos podamos imaginar. En 2010, Tigo habría logrado frenar la implantación de un impuesto a la telefonía móvil mediante estas influencias políticas. Claro, tenía un montón de tipos a sueldo, pues lógicamente le votaban lo que ellos querían. Nos suena la película, ¿no? Bueno, resultó que también en este entorno de Guatemala salió el caso muy famoso, pero menos demostrado, que es el de Acisclo Valladares Urruela, que luego fue ministro de Economía, que, bueno, supuestamente no está aprobado, operó una red de espionaje telefónico ilegal desde la empresa Tigo en Guatemala, ¿bien? Esto escaló mucho porque fue un escándalo internacional de la PM, bien, y lógicamente llegó a que la empresa investigase, porque el mundo es así, amigos. Yo esto no lo he inventado, pero es así. Tú puedes tener a sueldo a medio congreso de un país, bien, a la vicepresidenta de un país, y bueno, nadie se le levanta las cejas. En cambio, que una empresa dedicada al mercado de las telecomunicaciones ande espiando o tenga una alianza con diferentes políticos para hacer escuchas ilegales desde su empresa, eso sí afecta al prestigio de esta empresa y hace que la empresa tenga que preocuparse de revisar de suelo a techo qué es lo que está pasando. Lógicamente, en empresas tan grandes, los jefazos, bien, están enterados de los quilombos de jefazos. Bien, y están hasta aquí en un montón de cosas que son de jefazos, porque por eso son jefazos, porque están hasta aquí, bien, pero hay quilombos que no son de jefazos, que son importantes como este, pero no son del más alto nivel, donde, bueno, hay muchos que andan metidos ahí y a lo mejor la dirección de la empresa ni lo sabe. Se investigó, esto llegó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, recordemos que Millicom está en el Nasdaq, bien, y bueno, se investigó a la empresa sin llegar a presentar ningún tipo de cambio. Pero sí que es cierto que si uno investiga las acciones posteriores de la empresa Millicom en Guatemala, se da cuenta de que a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no encontrara nada, ellos sí encontraron algo, porque a partir de ese momento compraron el 45% que no tenían de Tigo Guatemala, bien, que era poseído por socios locales, pusieron 2.200 millones encima de la mesa.
O sea, estamos hablando de una operación importante, ¿bien? Y se hicieron con el control total de la operación, sacando por la ventana, por el balcón, por la puerta de atrás a un montón de personas que no volvieron a trabajar nunca contigo. Entonces, en ese punto podemos empezar a ver que lo de Guatemala fue un bien, un tema muy importante para la empresa, ¿no? Yo creo que básicamente lo que hicieron es sacar la basura, si queréis, el paralelismo y verlo de esa manera. No sé si lo consiguieron o no, porque bueno, los quilombos en Guatemala continuaron. En 2020 tuvieron también otro tema importante con el ente regulador, el SIT, con el tema de las frecuencias del 4G, que al parecer se las asignaron sin ningún tipo de subasta pública. O sea, el tema de Millicom en Guatemala da para un videojuego de Call of Duty, pero tranquilamente, ¿eh? O sea, nos sobra guión. Pero claro, hemos hablado y mucho en estos días de la presencia de Millicom en Paraguay, ¿bien? Y hubo, yo creo, el más grande incidente. No fue un tema de corrupción, no fue un tema de sobornos, no fue nada de todo eso, sino que fue algo en lo referente a la ciberseguridad. Hemos dicho antes que muchas veces que una empresa tenga sueldo un vicepresidente por ahí y no le mueve la ceja a nadie, pero que una empresa de telecomunicaciones haga escuchas ilegales, bueno, le puede afectar al prestigio internacional. Bien, en este caso, la ciberseguridad le pasa lo mismo. Bien, es un punto bastante interesante. Y al parecer, en noviembre del año 2023, Millicom International sufrió un ataque hacker de tipo ransomware que vulneró los sistemas. Bien, y básicamente hizo que este hacker o estos hackers entraran en la base de datos de Tigo Paraguay con todos los ficheros de todos los clientes, extrajeran datos de manera masiva y acto seguido estas bases de datos aparecieran en la Deep Web donde, bueno, se subastaban. Y yo creo que es bastante evidente el peligro que hay en que, bueno, los datos personales de cualquier hijo de vecino estén ahí en base de datos para comprarse, ¿no? Hay de todo, de todo. Desde aquellos que dicen que esto fue un ataque informático verídico porque los métodos de seguridad informáticos de Millicom en Paraguay eran de los años, pues no lo sé, de antes de Cristo, ¿bien? O hay también aquellos que te dicen que fue un ataque de falsa bandera, que ellos mismos se atacaron, bien, por parte de una división interna dentro de la empresa para sacar estos datos y ponerlos ahí y sacarse un dinero. Bueno, yo no lo sé, no puedo comprobarlo, pongo lo que sea arriba de la mesa, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero esto fue un antes y un después, porque hubo mucho debate en cuanto a cómo el Estado tiene que regular para que las empresas protejan estos datos, bien, a cómo tiene que hacerse, y instaló una preocupación pública muy relevante en cuanto a la privacidad de la información de los clientes que tienen en su poder las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Hay muchas cosas, podríamos hablar también de lo que pasó en Salvador, donde por ejemplo en el año 2020 Tigo enfrentó una serie de acusaciones porque al parecer tenía un trato preferencial del gobierno en contratos de conectividad. Eso, bueno, no llegó a ninguna parte, pero bueno, ya sabéis aquello de si el río suena. En Paraguay también ha habido ciertos tipos de inconvenientes con la autoridad impositiva porque, claro, tuvieron que importar mucho material técnico, hablo de cámaras, hablo de un montón de cosas y el pago de los impuestos que conllevaba ese tipo de importación, la empresa dijo que era A y el Estado dijo que era B y, bueno, ese tema derivó en una gran auditoría, sin un escándalo mayor, pero hubo un dime y direte, entonces, bueno, va un poco por ahí. Va un poco por ahí. El tema de los datos que hemos dicho en Paraguay también se repitió en Colombia, también pasó algo importante, bien, en cuanto a falencias en el proceso de gestión de datos de clientes, el famoso derecho del habeas data, o sea, mil historias. Bien, estos son más o menos los problemas que tiene Millicom. Si me preguntáis a mí, no hay un Millicom, bien, hay muchos Millicom y muchas situaciones diferentes, bien, pero
Este tipo de cosas son habituales en estas empresas. Cuando hay tanto dinero moviéndose, cuando hay miles de millones de dólares en facturación que vienen de muchísimos países, cada país tiene una infraestructura local, tiene una manera de verlo, tiene unas regulaciones, necesita de unos estándares. Bueno, los recovecos son muy importantes y aparecen este tipo de problemas. Yo no justifico y jamás voy a justificar a una empresa con este tipo de facturación. Bien, las empresas tienen que pagar lo que tienen que pagar y en el momento en el que hay una empresa que pone $1 en el bolsillo de un representante público, la empresa tiene que arder de suelo a techo y el representante público también. Pero no solo el representante público, porque este es el problema. Muchas veces, cuando hablamos de corrupción en los diferentes países, bien, hablamos de corrupción en la política, hablamos de corrupción en prácticamente cualquier parte y exponemos públicamente a los corruptos, bien, al político de turno, al directivo del club de turno, al directivo de la federación de turno, ¿verdad? A ese. Pero nunca exponemos al corruptor. Bien, nunca exponemos, ni señalamos, ni sometemos al escarnio público necesario y merecido a la empresa o al empresario que pone el dinero en el bolsillo de ese político, de ese directivo, de lo que sea. Bien, este es el tema. Si solo se ataca a los corruptos y no se detiene al corruptor, el corruptor va a seguir corrompiendo gente. Bien, esto es absolutamente así. Pero bueno, este es un fallo que tenemos en nuestra sociedad. Estos son los quilombos que tiene Tigo, queridos amigos, son los quilombos que tiene Millicom y yo lo he considerado importante para meterlo en este informe. Bien amigos, hasta aquí la primera edición del serial sobre Tigo. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme ese me gusta, ponedme un comentario, suscribíos, ayudadnos a que toda esta información sirva de algo y a que la gente la pueda disfrutar y le pueda servir para entender un poquito más de ese contexto. En los siguientes días tendréis esa segunda parte. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.